Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Honor. Ya saben ustedes que este programa se emite los lunes a las 23, los martes a las 16 y a lo largo de la semana en una o dos ocasiones más, pero sin horario fijo. Nuestro invitado de hoy es ya un viejo conocido nuestro porque ha venido ya al programa, es el concejal Esteban Dómina, con quien vamos a hablar obviamente de cosas vinculadas con la ciudad. Sí, Tito Dómina excede la figura de concejal, porque ha sido primero candidato a intendente, pero además ha sido ministro, ha tenido otros cargos importantes y por su formación como contador y como administrador tiene un concepto integral de lo que es el manejo de la cosa pública. Así es. Bueno, los invitamos a que nos acompañen. Isaías Goldman es el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman es el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Este fin de semana la Universidad Nacional de Córdoba nos ha dado de nuevo un bochornoso espectáculo, a los que ya nos tiene lamentablemente acostumbrados. No digo la universidad, porque no quiero culpar a la institución ni a quienes la gobiernan de lo que ha hecho un grupúsculo pequeño de gente intolerante, violenta, y que cree que a través de la extorsión y de esas actitudes de falta de respeto se puede lograr algo positivo. Ustedes lo saben, ha salido en todos los medios, un grupo de estudiantes autodenominados de izquierda ha tomado el rectorado de la universidad, tomó todo el pabellón Argentina durante todo el fin de semana para evitar que se realice la asamblea universitaria donde se tienen que votar ciertas cosas, entre ellas la más importante, el cambio en el mecanismo de elección de las autoridades, el rector y de los decanos. Es decir, pasar a una elección directa diferente a la actual, que es una elección indirecta que no parece ser que a nadie le satisfaga. Sin embargo, este grupúsculo se creen con derecho a ponerle freno a la universidad para que siga adelante con el manejo institucional de la Casa de Trejo y, por otro lado, a través del uso de la fuerza, porque no es otra cosa que el uso de la fuerza lo que han hecho, tomar por la fuerza una institución, están mostrando realmente una imagen que deteriora el prestigio de la Casa de Estudios porque se supone que es un lugar a donde las cosas precisamente tienen que debatirse, porque es el lugar a donde se desarrolla la intelectualidad, a donde se aprende la convivencia civilizada, el intercambio de ideas con respeto por el pensamiento ajeno. Esta gente que va de contramano de todo esto está haciendo un enorme daño a la municipalidad y a la comunidad cordobesa y argentina en general. Ahora bien, estos mecanismos no los hemos visto, no los vemos solos en la universidad. Me he referido muchas veces a cómo los argentinos hemos entrado en un estado de degradación en nuestras relaciones. Hay una serie de grupos, sobre todo gente que son antisistema, que están en contra de las normas que siempre hemos tenido presentes y hemos cuidado. Por ejemplo, los grupos llamados de la gorra, que son los que están en contra de la brutalidad policial. Todos estamos en contra de la brutalidad policial, pero defender los derechos de aquellos que han sido atropellados por la brutalidad policial no se puede hacer atropellando los derechos de los demás, como no se puede hacer por parte de los gremios. Los gremios como los docentes, la UPC,
salen a la calle a gritar obscenidades, mostrándole a los estudiantes, a los chicos que están educando a nuestros niños, cómo deben comportarse en la calle. Ese es el ejemplo que esperamos que nuestros niños reciban de sus maestros. Bueno, por supuesto, los grupos abortistas, los grupos de lesbianas, en fin, prostitutas, todos ellos hacen eso, arruinan la ciudad, escriben las paredes de sus monumentos, rompen, queman y atropellan, reitero, los derechos de todos que no pueden ejercerse. Ahora bien, estas son actitudes que no tienen un color ideológico definido. Tanto las llamadas izquierdas como las llamadas derechas, términos que ya alguna vez dije no me gustan porque no dicen gran cosa, pero en sus extremos estas dos concepciones ideológicas, si se quiere llamar, actúan de la misma manera. Es como si ellos no pudieran convivir en forma civilizada con el resto, debatiendo con respeto. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en el mundo. El fascismo y el comunismo han actuado de esa manera. El tema era ganar la calle, cuando no gobiernan, por supuesto. Cuando gobiernan, no. Cuando gobiernan aplican el rigor de una dureza policial que no permite ni siquiera expresar la opinión ajena. Si no, vean las damas de blanco en Cuba, que no las dejan ni siquiera salir a expresar su pensamiento sin cortar calles y sin atropellar los derechos de nadie. La democracia tumultuaria que hemos construido los argentinos y plebiscitaria realmente es una democracia incompleta, porque ustedes saben que ganar la calle no es la forma de debatir civilizadamente los problemas del país y encontrar las soluciones. Actuar bajo extorsión no es precisamente una actitud que se espera de quien tiene concepciones republicanas. Y desgraciadamente hay un partido en la Argentina, que es el peronismo, que cada vez que deja de ser gobierno impide a los demás que gobiernen, es decir, va poniendo trabas. Eso se suma que esto también alimenta la corrupción, porque cuando yo bajo extorsión puedo lograr cosas que de otra manera no lograría, entonces lógicamente trato de sacar provecho para beneficiarme a mí mismo. Y así vemos, por ejemplo, a dirigentes gremiales convertidos en prósperos empresarios a expensas de sus propios representados. Es decir, hombres riquísimos, multimillonarios, que se han hecho multimillonarios estafando a los propios que dicen representar. Yo alguna vez les he dicho que hay tres corrientes de opinión y de pensamiento que son compatibles con la democracia republicana: la libertad, la igualdad y el orden. Los liberales privilegiamos la libertad, los socialistas la igualdad y los conservadores el orden. Las tres son fundamentales. Con una de ellas que falte, el sistema de la democracia republicana no funciona bien. Pero a pesar de que desde el punto de vista ético la libertad y la igualdad tienen más jerarquía que el orden es indispensable para que esas otras dos puedan realmente desarrollarse. Donde no hay orden es imposible que haya libertad y que haya igualdad. Es la ley de la selva, la ley del más fuerte, que la impone precisamente con la fuerza. Es decir, el orden es indispensable. Y obviamente el rol del Estado en el mantenimiento del orden es fundamental. Para eso nació el Estado. Es decir, para evitar que la democracia quede vacía de contenido. Es decir, que sea simplemente una manera de elegir autoridades. Es decir, algo meramente formal, y el contenido que se lo da el sistema republicano desaparece. Se convierte en una excusa del populismo para llegar al gobierno, legitimar regímenes autoritarios y llevarse puestas las instituciones de la República. Yo creo que la civilización, el desarrollo cultural del hombre y de las comunidades consiste precisamente en controlar los impulsos primarios, controlar las reacciones viscerales, generar un espacio donde haya mecanismos de resolución pacífica de los conflictos, establecer normas de convivencia, tener una justicia eficiente, reducir la violencia a la última expresión y además el Estado debe tener el monopolio del uso de la fuerza, que debe ser lo último, pero el último recurso, pero en manos del Estado. Comportarse civilizadamente es la condición para poder gozar de los beneficios de la civilización. Y la base fundamental de esa convivencia civilizada es el respeto por el otro, aquel apotegma que no me canso de repetir: el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Estos señores intolerantes que han agraviado a la universidad, que han agraviado a Córdoba, que han agraviado a la República, yo creo que tendrían que haber sido castigados. Es una verdadera lástima que las autoridades que tenemos, que es gente seria sin duda alguna, conozco al doctor Yuri, que ha estado acá y tengo de él una excelente opinión, pero estamos viviendo en un estado de miedo, porque le tenemos temor a esta gente y tenemos temor
que una prensa realmente pacata esté permanentemente poniendo el énfasis en aquellas cosas, digamos, en aquellas banderas que levantan los que cometen estas acciones, pero no en las acciones en sí mismas. Por supuesto, estamos todos de acuerdo con que hay que evitar la violencia contra la mujer, con que hay que respetar a los que son distintos a nosotros en sus instintos sexuales, que el tema del aborto podemos opinar distinto, pero hay que respetar el pensamiento del otro. Podemos aceptar que haya gente que no quiera que la elección del rector de la universidad se haga a través del voto directo. Todo eso es digno del mayor respeto, pero también deben respetar a aquellos que quieran esas cosas y la mayoría las rechaza, y no utilizar la fuerza, la violencia y estas actitudes agresivas que nos están haciendo tanto daño. Tenemos que reflexionar, ¿para qué queremos un gobierno si no nos sirve para que nos garantice el ejercicio de nuestros derechos? ¿Para qué pagamos impuestos para sostener autoridades que permiten que un grupo faccioso esté permanentemente atropellando nuestros derechos, dañando la ciudad y lesionando severamente las instituciones de la República? Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Isaías Goldman es el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman es el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Esteban Dómina, concejal de la ciudad de Córdoba, posiblemente el concejal que más conocemos los cordobeses porque es un hombre activo que está permanentemente ocupándose de los temas de la ciudad. Bienvenido una vez más, Tito. Gracias, Prudencio, gracias, Eduardo. Bienvenido, Tito, y ya que sos concejal te vamos a pedir consejo. Primera pregunta, contador. ¿Quién gobierna la ciudad de Córdoba? Estos desmanes permanentes que hay en el centro de Córdoba, cotidianos, de todos los días, y el manejo del gremio, me lleva a mí a preguntarte, ¿quién gobierna en la ciudad de Córdoba? Sí, no me gustaría que esto que voy a decir, Eduardo, sirva para aliviar las responsabilidades de Mestre, circunstancial intendente, que son enormes en relación con el orden, mejor dicho, el desorden imperante en la ciudad. Pero del mismo modo hay que decir que el municipio tiene 3 gremios muy complicados, que si no se tiene una buena política, una clara convicción en orden al compromiso con el vecino y se actúa en consecuencia, ocurre lo que viene ocurriendo. Esos 3 gremios son, por supuesto, el que agrupa a los empleados municipales, el SUEM, que tiene... Algunos creen que lo digo en broma, lo digo muy en serio, al mejor dirigente sindical de Córdoba, que es Rubén Daniele, porque qué mejor para un gremio que tener un secretario general que consigue todo lo que quiere. A expensas de nosotros. Por supuesto, en este caso a expensas de los vecinos y de los contribuyentes, pero digo, desde el punto de vista gremial y desde el punto de vista de su desempeño... Por eso está hace 30 años. Por algo está hace 30 años. El otro gremio complicado, que ahora, claro, el UTA,
UTA, que tiene que ver con un servicio público esencial, que es el transporte, y que ha dado más de un disgusto a los usuarios de ese servicio con esos paros que yo les llamo desalmados, porque el paro está en la legislación laboral contemplado como un recurso extremo pero no se puede usar del modo que se ha venido usando. Bueno, ahora está intervenido ese sindicato. Y el SURBAC también es un sindicato que ahora ha copado todo lo que es el servicio de higiene urbana. Lo maneja más el SURBAC que los funcionarios municipales, y eso condiciona mucho la calidad de los servicios y el costo de los servicios. Pero, vuelvo a lo mismo, esto no puede, aliviar la responsabilidad de quien tiene justamente la obligación de que los concesionarios, los gremios, los trabajadores estén en función o supeditados a un interés superior que es el del vecino. Claro, yo creo que ahí está la cosa. ¿Cuál es la actitud de la autoridad ante estos gremios que son atropelladores, invasivos? Es curioso, ¿no? Pero los últimos intendentes de Córdoba, incluyendo el actual, lo que han hecho para tratar de calmar al gremio es negociar con ellos. Y en cada negociación le dan un nuevo elemento de poder que lo usan para una nueva presión. Y esto es como un círculo vicioso que se va agravando. El SURBAC, por ejemplo, cada vez que se ha cambiado los prestadores del servicio de recolección de residuos y de limpieza, se han trasladado todos los empleados a la nueva empresa, ya sea la empresa municipal en su momento, ahora de nuevo una empresa privada. Y en las dos oportunidades se les ha indemnizado, pero indemnizado ¿por qué? Si no se han quedado sin trabajo. Sí. A costa nuestra. Está claro, está claro. Esta última reedición de esta mala práctica fue a costa ya de un dibujo, que es la creación del famoso ente. Muchos se preguntan, ¿para qué se creó el ente? Bueno, justamente para posibilitar... Evadir controles. No, para cumplir con un pacto que el intendente tenía con el SURBAC, que lo apoyó en las elecciones del 2015, abiertamente, explícitamente, y a cambio de que se iban a otorgar las indemnizaciones, porque Mestre pensaba que la licitación en marcha de la basura concluiría como debió haber concluido, razonablemente, y entonces habría una adjudicación definitiva de un servicio que en este momento está prestado en forma precaria por las empresas, porque no hay una licitación, la licitación venció y se cayó, y no han enviado los nuevos pliegos al Consejo. Lo que trato de decir para no embarullar es esto: como no había posibilidad de pagar de acuerdo a lo que indica la ley, porque la cláusula de que se debe indemnizar está en el convenio laboral del SURBAC, que dice que cada vez que hay un cambio de patronal se debe proceder a pagar y poner la cuenta a cero. Esto pasó en el 2009 con Giacomino, perdón, con Juez. Con Juez. 2008. En el 2008. Y después, ahora se puso la cuenta a cero nuevamente porque para dibujar un cambio de patronal se inventa el ente. Si ya se tenía CRECE. Los empleados de higiene urbana, los alrededor de 2.000, siguen siendo empleados de CRECE. No se ha producido, no, tan a préstamos como en el fútbol. No se ha producido la transferencia porque no hay adjudicación definitiva. Entonces, recién cuando se produzca eventualmente la nueva licitación y se adjudique a las empresas que resulten concesionarias, va a haber un cambio efectivo de patronal y allí sí serán transferidos una parte, porque la mayor parte ha vuelto al municipio. Eran empleados de CRECE y ahora 1.000 y pico han vuelto al municipio, pero al ente. ¿Y por qué se hizo esto? Cuando uno pregunta si ya estaba, la CRECE todavía existe. Bueno, se hizo para justificar un cambio formal de patronal y poder pagar la indemnización. Y de paso eludir controles. Y, como bueno, ni hablar, ese ente está fuera de todo control, no tiene razón de ser y ha vuelto a tener a cargo la parte más costosa. Que es el enterramiento. El enterramiento y ahora el barrido y la limpieza de calzada, que es el trabajo de mano de obra intensivo, por eso han vuelto 1.000 y pico trabajadores. Che, ¿y por qué se hace de día en el centro de la ciudad? El caos de tránsito que provocan los camiones recolectores es increíble. ¿Por qué no se hace de noche como se ha hecho siempre? Yo creo sinceramente que del balance de la gestión de Mestre de 5 años, donde hay muchísimas cuestiones
es un balance que da en rojo subido. Rojo furioso. Sí, este aspecto es el peor. En este tiene un aplazo, pero cero. Me refiero a higiene urbana, porque de las poquísimas cosas que a lo mejor se podían rescatar de lo que recibió de Giacomino, el sistema de Cresce funcionaba razonablemente. Y a costa de hacer no sé qué, empezaron por ahí en lugar de empezar por las cosas que andaban muy mal en la ciudad. ¿Y qué hicieron? Bueno, inventaron este sistema tercerizado, metiendo a Lusa y Cotreco, ahora el ESOP, el enterramiento, Cormecor. Han hecho un barullo que en la práctica, digo dos cosas, no ha mejorado la calidad del servicio, porque basta consultar al vecino si está mejor ahora el servicio de higiene urbana que hace algunos años y le van a decir que no. Y además está a la vista, en Córdoba hay más de 200 basurales a cielo abierto que se reproducen constantemente y además sale mucho más caro. La Cresce integrada, finalmente sintetizo, representaba el 13% del gasto municipal. Este esquema está en el 20% de costo del gasto municipal. Oye, y no solo se ha beneficiado el gremio a través de esta indemnización, que no tiene sentido, sino que además se les ha dado participación en el manejo de esas empresas, de Cormecor, de Cresce, y en este momento hay incluso denuncias muy serias de actos de corrupción porque han creado empresas, los hijos de estos sindicalistas que están en el directorio de Cresce y del Surbap, y del ESOP, han inventado empresas que hoy trabajan para Cresce y el ESOP. Es decir, un mecanismo de corrupción realmente absoluto y explícito además, porque está a la vista. Está a la vista, por supuesto. Tenemos que hacer un pequeño... Sí, claro. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Concejal Domina, yo tengo la obsesión por el tema del control. ¿Qué pasa con el control en la ciudad de Córdoba? ¿Cómo están constituidos los bloques? ¿Quiénes controlan los gastos? Porque ahora va a haber plata. Entonces el terror mío es que esa plata no sea controlada. Bueno, justamente uno de los problemas que planteamos en su momento respecto al endeudamiento de 150 millones de dólares que ya contrajo la ciudad este año, era para qué se iba a usar esa plata, ya que no había ningún condicionamiento en la norma que lo aprobó, de modo que había luz verde para gastarlo en cualquier cosa, y cómo se va a hacer el seguimiento. Esta administración tiene una persistente costumbre de crear fondos fiduciarios o fideicomisos. Recordemos a la audiencia que esto es un poco complicado, pero que es apartar del flujo ordinario determinados recursos que al no quedar incursos en la normativa ordinaria y los controles del caso, bueno, son mucho más discrecionales.
Mestre ha hecho de esto una constante y lo sigue haciendo. En este último presupuesto vuelve a crear un nuevo fondo fiduciario con fines de acción social o cosas así. Ya existen varios. En una palabra, se desvía del torrente sanguíneo parte de los recursos para que el funcionario tenga mayor discrecionalidad en nombre de la agilidad, pero esto sumado a otra mala praxis, que es la de los llamados convenios urbanísticos. ¿Qué son los convenios urbanísticos en 2 palabras? Eduardo, que te preocupan los controles. Los convenios urbanísticos son un toma y daca, digamos, con urbanistas, desarrollistas, donde se le permite hacer determinadas cosas, construir en más o ocupar más terreno de lo que dice la legislación, la normativa. El código de edificación. El código de edificación, el de ocupación del suelo, del uso del suelo, o sea, todas esas normas fundamentales para el desarrollo urbanístico. En nombre de que, bueno, a cambio me das algo, me haces una obra, me das plata. Eso, ¿por qué digo que es muy malo? Porque más allá que los hemos objetado a todos los convenios, que van más de 20, celebrados por esta administración, esa compensación muchas veces es en obras. Y son obras que no están cotizadas, no están presupuestadas, no pasan por ningún tipo de control de calidad ni por el Tribunal de Cuentas. Así es como, por ejemplo, el bacheo que se hizo a tambor batiente después de las últimas lluvias de este verano pasado, se lo llevó puesto, porque hemos visto que eran prácticamente una pasadita de asfalto nada más. Bueno, ese tipo de cosas tienen muy escaso control y muy pocas posibilidades de controlar, porque además se hacen adrede con ese fin. Lo de los 150 millones de dólares, para no ir por las ramas, establece la norma, la creación de una comisión que recién ahora se va a poner en marcha de seguimiento y control, pero ex post, como decimos los economistas, ex post, es decir, ya con el hecho consumado, o sea, nos vamos a enterar ahí cuánto cuesta el crédito, porque se mencionó una tasa, pero no todos los otros costos que tiene un crédito, donde han intervenido consultoras, estructuradores privados, bancos, y fundamentalmente lo que más le interesa al vecino es en qué se va a usar. Hay anuncios publicitarios de la prolífera publicidad oficial que hace el intendente en beneficio propio, donde dice vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero eso hay que constatarlo en los papeles. Ese punto, Tito. ¿Por qué en la municipalidad no hay una ordenanza como la que hay en otros municipios, por ejemplo en Villa General Belgrano, o como hay una ley en el gobierno nacional, que es la 25.188, la ley de ética en la función pública, que no, le prohíbe expresamente a un funcionario hacer propaganda con recursos públicos a donde aparezca su imagen, su nombre o cualquier tipo de elogio a lo que él hace? Hay un código de ética municipal que no contempla esta cuestión. Yo creo que desde el sentido común no haría falta. Es tan obvio que uno no puede promocionarse o autopromocionarse con la plata de los demás, sobre todo los contribuyentes. Pero parece ser que eso a nuestros gobernantes no les hace mella. Yo creo que es una falta grave. Sinceramente, usar dineros públicos para el autobombo es muy malo. Es un acto de corrupción, porque es utilizar en beneficio propio los recursos que se le han confiado para que los use en beneficio de la comunidad. Yo iría más allá, Prudencio, y estoy seguro, digo Prudencio porque el Estado también en la función legislativa, yo iría más allá si tuviera la posibilidad de prohibir directamente la publicidad paga. El municipio tiene que hacer lugar a lo que manda la Constitución y las leyes, que es la comunicación de los actos públicos, pero a través de los medios con que cuenta, el boletín oficial, los medios, la página web, hoy que está tan... Las conferencias de prensa. Las conferencias de prensa, pero la publicidad paga tiene sentido. Habría que ver si en otros países esto realmente pasa. Yo no he visto que por lo menos los países en serio... La publicidad oficial es con cosas de interés público, es decir, una campaña de educación por determinada cosa. Una campaña de una vacunación o de lo que sea, pero el autobombo pagado por el contribuyente realmente y cosa. Algunos ponen la señora también, ¿no? También. Prudencio, vos querías hacer una pregunta sobre el presupuesto. No, ya lo ha hablado Tito, que cómo se iba a usar estos 150 millones de dólares. De dólares, pero ahora viene el agregado en este presupuesto que se va a tratar en estos días, en 2 palabras, de que aparece una fuerte partida nacional
que no sé si tendrá asidero o no, porque hasta aquí no llegó la plata, pero el intendente asegura que van a venir 2.000 millones de pesos, más la parte de la deuda de los 150 millones de dólares que todavía no se ha usado, más lo que la provincia le reconocería a favor del municipio por determinadas funciones, rondan unos 4.000 millones de pesos, que según Mestre van a ser volcados a obra pública y que representan prácticamente el equivalente a la obra pública o lo invertido en estos 4 años o 5 que pasaron, que fue muy poco. ¿Tienen los proyectos hechos para hacer esas obras o van a salir corriendo para poder inaugurarlas dentro del periodo de ellos? Te digo porque el tema de la Plaza de España, por ejemplo, entiendo que no hay proyecto. No. Y Mestre ha dicho que quiere empezar la obra este año. Sí, el tema de la Plaza de España, en 2 palabras, se encargó el proyecto, la idea, a la universidad, que creo que lo debiera estar entregando por estos días. Yo no he logrado, pese a pedidos de informe, que se me diga en qué consiste ese proyecto. Aparentemente lo estaría entregando la universidad y se licitaría sobre esa base, pero después en general yo creo que se van a destinar, siendo el año próximo un año electoral, a maquillaje, a lo que entra por los ojos, no a la obra pesada. Hay que reconocer que la ciudad tiene una inversión atrasada que va más allá de Mestre, no podemos ser injustos y cargarle a Mestre lo que falta, todo lo que falta, pero sí le podemos decir que en estos años no ha hecho nada. Yo aseguro cada vez que puedo que el primer mandato de Mestre fue dilapidado. Mestre no hizo nada en ese primer mandato. Y este segundo, que lleva un año, tampoco. Vamos a ver si ahora que va a tener todo este apoyo, que tiene un clima político distinto, que tiene un gobierno nacional que es de su signo, que el gobierno provincial tiene una excelente relación, con todo eso levanta el aplazo. Los recursos que la Nación le va a mandar a la municipalidad sí tienen una asignación, entiendo, que es el tema cloacas, ¿no? Una parte va a cloaca. La obra de cloacas que fue licitada, una parte de la ciudad, la red troncal, ¿no es cierto? Y la ampliación de la planta de Bajo Grande que está saturada. Todo lo demás después vendrá por cargo. Listo, muchas gracias por tu presencia, es un gusto tenerte aquí. Será hasta la próxima. Muchas gracias, muchas gracias. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Quiero relatar la experiencia de la reunión del jueves, no pasado, sino el jueves anterior, en la iglesia de la Compañía de Jesús, que yo anticipé mi presencia. Lo primero que quiero decir es que la Compañía de Jesús es el templo más antiguo de la República Argentina. Además de eso, es un ícono cultural porque tiene una elaboración tan delicada y exquisita que cuando uno ingresa a los predios del tiempo se transporta casi 400 años hacia atrás. Lo segundo que quiero decir, que la reunión que nos congregaba era recordar
el hecho de la noche de los cristales rotos, que fue la primera vez que el nazismo hitleriano atacó directamente y masivamente a los judíos. Además, quiero advertir que este homenaje recordatorio lo hacen instituciones de la Iglesia Católica e instituciones de la comunidad judía. Y si uno recuerda que allá por el año 300 y pico, los cristianos acusaron a los judíos de la muerte de Cristo, acusación que duró hasta la segunda mitad del siglo XX, recién con San Juan XXIII levanta esa acusación en el Concilio Vaticano II. Luego Paulo VI va a Jerusalén y reza en el Muro de los Lamentos. Y luego Pablo II pide perdón. Si uno recuerda todo eso, la emoción todavía es mayor. Yo participé de ese acto, yo recité un poema que lo anticipé acá y hablé primero del recuerdo porque relaté lo que había ocurrido. Después hablé del perdón, desde la doble faceta. El perdón de parte de quien perdona, que es la eliminación del odio, ya lo hemos comentado, es un hecho interno. Y quien elimina el odio deja de ocupar lugar y de gastar energía en algo negativo y le queda entonces la posibilidad de incorporar todo eso al amor, que es lo que hizo la comunidad judía o la mayoría de la comunidad judía después de la Segunda Guerra Mundial. Y el análisis del perdón desde el punto de vista de quien es perdonado. Para que alguien sea perdonado, necesita primero reconocer el hecho, el daño, y segundo, manifestar la intención por lo menos de repararlo, aunque no lo pueda reparar. Si no, ese perdón no tiene sentido. Pero además, quiero ir más allá todavía. Yo hablé también del no olvido. Y sin embargo, no olvido, dije en mi verso. Porque si olvido no puedo sostener a los muertos que quiero que sigan vivos. Hay una diferencia entre recordar y no olvidar. El recuerdo es una actitud pasiva. El no olvidar es una actitud de la voluntad. Uno recuerda con la inteligencia. Uno no olvida con la voluntad. Un acto es intelectual, el otro acto es emocional. Y esa es la situación de la comunidad judía. La comunidad judía ha perdonado y por lo tanto puede amar, lo que significa seguir viviendo para adelante. Pero no olvida porque sostiene el recuerdo de lo que ocurrió, pero más importante que eso, de las personas afectadas por lo que ocurrió. Con Prudencio fuimos invitados a participar de encender la quinta vela del candelabro de 7 velas, que es como se originan todas las liturgias de los judíos. Este calendario es un ícono antiquísimo, viene de la época de Moisés, representa la zarza ardiendo que vio Moisés en el monte Sinaí. Era un arbusto que se quemaba y no se consumía. Cuando Moisés se dio cuenta de eso, se tiró al suelo y adoró a Dios. Y cuando bajó, hicieron el candelabro de las 7 lámparas de aceite. Hoy se usan velas, pero es lo mismo. Eso es fundamental a tal extremo que está en el escudo del Estado de Israel. El candelabro de las 7 velas. La comunidad judía nos pidió esa tardecita, a Prudencio y a mí, en nuestra calidad de conductores del programa Palabra de Honor, que participáramos
del encendido de la quinta vela. Yo le dije, nosotros no estamos, yo no tengo méritos para hacerlo. Han sido elegidos, por favor, participen. Yo les quiero decir, mis queridos amigos, que cuando subí las escalinatas para llegar al altar mayor de la Compañía de Jesús, donde estaba el candelabro, ya con 4 velas prendidas, primero, ¿saben quién prendió la primera vela? La primera vela la encendió el único sobreviviente que existe en Córdoba de los campos de concentración alemanes y su anciana y joven esposa, para que vean ustedes la calidad de las personas que se le pide que prendan las velas. Cuando yo subí las escalinatas, como les estaba contando, me sentía partícipe, me sentía integrante de una comunidad muy antigua e importante que tiene 2000 años, que es la comunidad cristiana Barra Católica. Cuando yo encendí la vela con Prudencio y bajé las escalinatas, me di cuenta que desde ese momento pertenecía a una comunidad religioso, histórico, cultural, que tiene 4000 años. Antes mis orígenes estaban en Belén, ahora después de este acto, de esta invitación, mis orígenes están en el pacto que hizo Dios con Abraham para fundar el pueblo elegido. Ustedes saben, porque yo lo he charlado varias veces, que el instinto más grande, más fuerte que tiene el ser humano es el instinto de pertenencia, inclusive más grande y más fuerte que el instinto de supervivencia y otros instintos, la aversión al dolor, etc. Ese instinto de pertenencia que significa el hecho de saberse integrante de un grupo, de una comunidad, que en mi caso tenía 2000 años, hoy, queridos amigos, después de aquella ceremonia, tiene 4000, se ha duplicado. Eso que me ocurrió a mí, ocurre en la Comipaz, la convivencia de cristianos, judíos y musulmanes, y además individuos de buena voluntad, que conviven en armonía en la ciudad de Córdoba, cada uno manteniendo su identidad, pero todos juntos hacia un objetivo común, que en el caso de las tres religiones monoteístas es el Dios único, que es el mismo, y en el caso de la incorporación de los otros es la paz. Nosotros debemos repetir ese fenómeno en el resto de la Argentina y en el resto del mundo, porque es la única manera de que podamos luchar contra los fundamentalismos que están azotando este orbe globalizado que nos ha tocado vivir de ahora en más. No tenemos otra alternativa. La única alternativa es integrarnos, las personas de buena voluntad, para poder, de alguna manera, separar, dejar de lado, dejar sin vigencia a los fundamentalismos que no razonan. Es palabra de honor. Hoy les voy a contar el origen de uno de los barrios más emblemáticos y de más firme identidad de Córdoba, que es Alberdi. Y posiblemente yo diría que el barrio más antiguo extramuros. Ustedes saben que durante muchos siglos, varios siglos, la ciudad de Córdoba estuvo restringida a las 70 manzanas fundacionales, es decir, lo que hoy llamamos el casco chico, luego se fue extendiendo hacia el oeste en quintas, y recién aparece el primer... Claro, los barrios en ese momento, durante esa época, eran simplemente los cuarteles en que se dividía esa traza urbana
que es el Casco Chico. El primer barrio extramuros es un pueblo de indios, el pueblito de La Toma. Es exactamente a donde hoy está el barrio de Alberdi. ¿Por qué La Toma? Porque era la boca, la toma del río, el dique, la represa de donde salía, se desviaba el agua para traerla a través de una acequia a la ciudad para el consumo de los vecinos. La toma de la acequia estaba originariamente no lejos de lo que hoy puede ser el puente Sagrada Familia, por supuesto sobre el río. Al comienzo, en los muy primeros años, el mantenimiento de la toma, que era muy importante porque se depositaban sustancias que las iban obstruyendo, etcétera, había que mantenerla limpia, a la acequia y a la toma, se utilizaban los indios de las encomiendas. Las encomiendas, ustedes saben, era una concesión que el rey le daba en pago por los servicios hechos a la corona a los vecinos, del tributo, el impuesto, diríamos, que los indios pagaban como vasallos libres, ¿no? En lugar de cobrarlo el rey, se los daba al vecino, al encomendero. Pero no debían los encomenderos utilizar el indio como mano de obra propia, es decir, obligarlos a trabajar para ellos. No, debían cobrar los impuestos que correspondían, que estaban tasados. Desgraciadamente al comienzo la situación, la lejanía y todo eso hizo que se cometieran abusos y muchos encomenderos utilizaban como mano de obra a los indios de su encomienda. Eso se terminó en 1611 cuando el visitador Antonio de Alfaro vino mandado por la Real Audiencia a todo este territorio y estableció normas para que el cumplimiento de las ordenanzas reales sea efectivo. En ese momento se prohibió totalmente el trabajo forzado, es decir, la obligación de trabajar para el encomendero, y solo podían hacerlo voluntaria y libremente y a través del pago de un sueldo, un salario que se ajustaba a la ordenanza establecida cuál debía ser. Entonces, eso generó problemas para el mantenimiento de la acequia. Se vino a solucionar por una cuestión lamentable, que fue la guerra de Calchaquí. Los valles calchaquíes, ustedes saben, estaban habitados por una serie de grupos que se llamaban todos ellos calchaquíes, el nombre de un famoso cacique, don Juan Calchaquí, que fue dueño y señor del valle durante mucho tiempo, y eran distintas parcialidades con nombres diferentes, pero todos ellos el grupo se llamaba calchaquíes. Los calchaquíes eran belicosos y además la torpeza de dos gobernadores que se llamaban Castañeda y Albornoz, que cometieron algunas torpezas con ellos, hizo que se levantaran en armas y bañaron en sangre el valle y hubo unas guerras brutales. Muy valientes, belicosos, pero muy valientes. Los calchaquíes defendían su tierra, en definitiva. Hubo 3 guerras importantes. Ya en el año 1646, en una de esas guerras, el gobernador don Gutiérrez de Acosta y Padilla mandó un grupo de malfines y abaucanes, que eran 2 de las parcialidades, y le pidió al Cabildo de Córdoba que les diera 2 sitios cómodos para que viva cada pueblo de ellos. Y el Cabildo dispuso que así se hiciera, y dispuso que se hiciera dándole sustento y buen trato, entre comillas, para que conozcan en esta parte el buen recibimiento y agasajo que se les hace, que mediante ellos se sosegarán sus ánimos y amigarán con los españoles. Efectivamente tuvo el efecto buscado porque los indios se integraron inmediatamente. Algunos de ellos se quedaron en la ciudad, en los extramuros de la ciudad, y fueron contratados por el Cabildo para la limpieza de la acequia. Se les pagaba, en un momento dado se fueron porque no estaban satisfechos con lo que decía la ordenanza, se les tuvo que duplicar el salario y darle más alimentos, y en 1651 ya había instalado algún grupo de malfines viviendo junto a la toma. O sea que ya estaba la raíz, el principio del pueblito. En 1666 se termina la última guerra de Calchaquí, que fue por un andaluz que se hizo pasar por descendiente de los incas, como el inca, el emperador, y levantó a los calchaquíes nuevamente en armas, un falsario. Bueno, cuando se termina esta guerra, empiezan a aplicar lo que había sido una costumbre entre los incas, que a los enemigos vencidos, cuando seguían siendo peligrosos, belicosos, se los sacaba de su lugar y se los llevaba a otro lado. Entonces, en 1666, 30 familias de indios quilmes, el mismo que dio el nombre a esa localidad de la provincia de Buenos Aires, donde fueron llevados otros, 30 familias
se instalan en Córdoba y se instalan precisamente en los alrededores de La Toma. Ahí nace el llamado pueblito de indios de La Toma. Algunos años después, muy poco, en 1670, el gobernador Peredo le pide al cabildo que les dé tierras, les conceda tierras en propiedad para que ellos puedan instalarse realmente sabiendo que son de ellos. Lamentablemente las tierras donde estaban no les pertenecía al cabildo, sino que le pertenecía a la Compañía de Jesús, era parte de lo que era la Quinta de Santa Ana. Le pide el cabildo al rector de la universidad, que en realidad era la dueña de la quinta, que les dé las tierras. Y el padre Cristóbal Gómez, les dice que él no tenía facultades para dárselas, pero que se las prestaba por tiempo indeterminado. Y se las presta sine die. Bueno, y así creció el pueblito de La Toma. En 1724 hubo una fuerte epidemia en el pueblito, no sabemos bien qué epidemia, qué enfermedad, pero se despobló, murieron muchos y otros se fueron, y quedó reducido a 24 habitantes, es decir, reducido a su mínima expresión, pero luego, superado esto, volvió de nuevo a crecer, y en 1785 se había multiplicado por 10 la población. Ese año el marqués de Sobremonte, gobernador de Córdoba, dispone a hacer un padrón de los pueblos de indios de la provincia y le encarga a Florencio García que lo haga, atrayendo a los indios con todo amor y suavidad. Y así lo hace García. El pueblito de La Toma tenía 229 habitantes, de los cuales 147 eran indios originarios, 33 eran indios forasteros. Había una mujer española, es decir, de raza blanca, 6 mestizos, 2 negros y 30 mulatos, es decir, ya había un cruce racial, un mestizaje importante, una mezcla racial. Ya no se ocupaban de limpiar la acequia, sino que trabajaban hornos a donde hacían tejas y ladrillos que vendían en la ciudad para las construcciones. Ese año, o al año siguiente, mejor dicho, Sobremonte decide hacer una nueva acequia y hace lo que yo les he hablado la vez pasada, después el sistema de aguas corrientes subterráneas que tuvo Córdoba a fines del siglo XVIII. El ejecutor de eso, que era el ingeniero voluntario Juan Manuel López, va a entrevistarse con el cabildo del pueblito de La Toma, tenía un cacique y un cabildo, y les ofrece irse a otras tierras para que esas tierras por donde iba a pasar la acequia pudiera hacerse. Los indios se cierran y le dicen, no, estas tierras son nuestras, de acá no nos movemos. Y hay una serie de negociaciones hasta que llegan a un acuerdo. Y el acuerdo consiste en que los indios se comprometen a hacer una cerca de palo a pique en el nacimiento de la acequia por un trayecto determinado, ocuparse de su limpieza y a cambio, como ellos decían que el problema de la acequia era que no les iba a permitir llevar sus haciendas al río, López les construye un puente para que crucen la acequia ellos y sus haciendas y puedan acceder al río sin problema. El cacique en ese momento se llamaba don José Antonio Deiqui, don, del tratamiento de don por disposición real, la que le correspondía a los caciques. Aún muchos españoles no recibían ese tratamiento, los caciques sí. Don José Antonio Deiqui era un hombre realmente de una gran firmeza. Pocos años después, en 1796, cuando advierte que no tienen título de esas tierras, porque estaban dadas en préstamos por los jesuitas habían sido expulsados, las tierras habían vuelto a la corona, habían sido dadas en merced a algunas partes a otras personas, pero ellos no tenían título sobre esas tierras, entonces recurren al virrey, que era don Pedro Melo de Portugal, y el virrey ordena al cabildo que les dé la tierra suficiente para que tengan aguas, tierras y montes, y entradas y salidas y labranzas y un ejido de 1 legua de largo donde tengan sus ganados, y dispone que no deben molestar de ningún modo a los expresados indios para limpias de acequias ni por otro motivo, y que solo podrán concurrir a ellas de su voluntad y justo precio de su trabajo. La cuestión no fue fácil, porque había gente que mostraba títulos en parte colindantes que tenían dificultades de límites, y bueno, hubo todo un pleito que en definitiva fue ganado por el cacique Deiqui y los indios de La Toma, y por un fallo del nuevo rey, el marqués de Avilés, se les dio la tierra que les correspondía y fueron por fin dueños ya con títulos reales. Y ahí nació, el pueblito de La Toma se consolidó y ahí nació lo que sería después el barrio de Alberdi, nombre que se puso cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento del autor de nuestra Constitución, Juan Bautista Alberdi.
Prudencio, ayer fue la batalla de la conmemoración de la batalla de Obligado, que el feriado no sé por qué es el lunes que viene. La vuelta de Obligado. La batalla de la vuelta de Obligado. Sí. Entonces viene la pregunta, la batalla de la vuelta de Obligado, primero no sé qué festejamos porque se perdió, sí. Y segundo, ¿qué nos defendía? Nos gustan las derrotas a los argentinos. ¿Qué defendía? ¿La soberanía de la nación que no existía o defendía la recaudación de la caja de la aduana de Buenos Aires sobre los tax, los impuestos que tenían que pagar las ciudades que estaban ubicadas aguas arriba en ambos ríos? Sí, ambas cosas, porque si bien era lógico que no debíamos aceptar que ingleses y franceses nos invadieran y bloquearan el Paraná y el Uruguay, pero el bloqueo fue porque primero Rosas violó el tratado Macao-Arana que había firmado con Inglaterra y prohibió que los puertos de arriba del Paraná y el Uruguay, es decir, Corrientes, Santa Fe, Rosario, la Baja del Paraná, Arroyo de la China, Asunción, etcétera, pudieran tener comercio con el exterior. Entonces, obviamente, ellos protestaron, los ingleses y los franceses bloquearon y empezaron a comerciar. Y ahí es donde viene la batalla de Obligado, que nos derrotan los ingleses y los franceses. De manera que, como vos dices, celebrar derrotas es algo medio absurdo. Ahora, Prudencio, ¿no? Ellos cortan las cadenas, suben, comercian y después se van, no conquistan nada. No toman ninguna tierra y al final se firma un nuevo acuerdo, con lo cual se restituye la paz y afortunadamente vuelven esos puertos a comerciar, pero con una serie de restricciones que Buenos Aires les pone, porque Buenos Aires quería el monopolio exclusivo del comercio exterior. Bueno, nos hacen desesperadas señas de que nos vayamos. De manera tal, queridos amigos, que nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Isaías Goldman es el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman es el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.